Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a este canal de evangelización Padre Toro Enseña. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Todos los días buscamos compartir con ustedes acerca de la verdad, la palabra de Dios. Y precisamente hoy, el evangelio de hoy, San Juan capítulo 1, versículo 19, nos viene a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan el Bautista lo dice. Lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan escuchar y podamos compartir esta enseñanza que está, miren, buenísima, buenísima. El Padre Luis Toro nos enseña hoy quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, ¿será que hay un nuevo pacto, un nuevo sacrificio? ¿Será que venimos con cositas que vamos a descubrir? ¿Un nuevo sacerdocio, un nuevo mandato? ¡Qué alegría! Miren, no se pierdan este video que está, mejor dicho, en bandeja de plata en el día de hoy por este canal. Está, mejor dicho. No se pierdan, presten mucha atención, suscríbanse, compártanlo, pero atención, busquen su Biblia para que puedan seguir el compás de esta enseñanza, para que puedan disfrutarlo de cerquita, ustedes mismos, de cerquita. Así que no se lo pierdan. Va con ustedes, queridos hermanos, escuchemos con atención. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Hoy el Evangelio nos viene a revelar el gran misterio de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Es San Juan el Bautista que lo va a señalar. El Evangelio de hoy, San Juan 1:29 en adelante, señala y lo dice abiertamente cuando ve a Cristo que viene a él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque es necesario que todos los cristianos, tanto católicos como protestantes, sepan qué significa eso en las Sagradas Escrituras, que Cristo es el Cordero de Dios. Escuchemos. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiso decir San Juan con esas palabras? ¿Qué quiere decir el Evangelio con esas palabras? ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso que Jesús es un animal? ¿No es el Hijo de Dios? ¿Por qué lo señala como el Cordero? ¿Por qué no lo señala: este es el Hijo de Dios?
sino este es el cordero. ¿Qué era un cordero? Un animal. Pero ya va. Resulta que en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer Levítico, todo Levítico, pero pueden leer si quieren Levítico 2, 3 y 4. No lo puedo leer por razones de tiempo, pero ahí en Levítico está cómo se le daba culto a Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se le daba culto con holocaustos, con sacrificios de comunión, con sacrificio también, pero ya no era con un animal, sino era con flor de harina, y con el sacrificio que se llamaba de expiación. Pero todos los sacrificios que se ofrecían a Dios, reconociendo que Dios era el Todopoderoso, aunque invisible, se le daba un culto de adoración. O sea, reconozco que tú eres Dios. Como tú eres Dios, yo te ofrezco este sacrificio por dos motivos. Uno, para el perdón de los pecados. Dos, que ese era el de la expiación. Por eso se llamaba sacrificio de expiación, para el perdón de los pecados. Dos, el sacrificio también de comunión o de paz, que era, ofrezco este sacrificio para renovar la paz. Había roto la paz por el pecado y vamos a renovar la paz, o la común unión. Algo le suena a ustedes común unión, ¿verdad? La común unión. El hombre, a causa del pecado, rompió con Dios. Ahora va a restablecer la común unión o la paz con Dios. Por eso en algunas partes de sacrificio de paz o de común unión. Y luego estaba el del holocausto, que también era sacrificio. ¿Y qué se inmolaba allí? ¿Cómo era el sacrificio? Se ofrecía la sangre de un animal a Dios. Y normalmente el que tenía bastante plata ofrecía un toro, un novillo, los ricachones. El que más o menos tenía plata, pues era un cordero. Y los pobres, que acuerda que la Virgen María ofreció fue un par de tórtolas y 2 pichones. Eran también los más pobres, ofrecían un animalito, unos pichones. Al ofrecer ese sacrificio, la sangre que simbolizaba la vida, se la ofrecían a Dios porque la vida le pertenecía a Dios. Y ojo, en el holocausto todo el animal se quemaba. ¿Qué se ofrecía a Dios de ese animal? Se ofrecía, no la carne, porque se quemaba toda la carne, pero botaba un olor. Por eso ustedes ven el incienso que se ofrece en la misa, a veces se hace el incienso. Era el olor del quemar esos sacrificios ofrecidos a Dios. Entonces, ¿qué era lo agradable? El aroma que salía de allí, reconociendo que Dios es el dueño de todo, de la vida humana. Entonces se ofrecía un animal, su sangre, su sacrificio, como aroma agradable a Dios, el olor que brotaba. Pero en el sacrificio de común unión, se ofrecía o un becerro o un cordero sin defecto o un de pichones, tórtola de pichones. Lo normal era el cordero, pero aquí no se quemaba todo, no. Aquí simplemente se quemaba la piel, las partes por dentro, pero la carne, como era de común unión, se le ofrecía a Dios el aroma de lo que se quemaba. Eso era para Dios. Pero la carne se la ofrecía, en primer lugar, al sacerdote que comía y a las familias, a la comunidad. Entonces, la persona que ofrecía ese sacrificio, que llevaba ese animal, pues se sentaba a comer la carne con sus amigos, como un banquete, donde se celebra, ¿qué se celebra? La reconciliación con Dios, la común unión con Dios. Entonces era el sacrificio de la común unión o el de la paz. Y era como un banquete, se ofrecía como un banquete. Junto con panes, también se une luego lo que son los panes sin levadura en la Pascua, cuando el pueblo sale. También del pueblo de Israel sale de Egipto, allí también se une lo que sería el cordero
que se inmoló, según dice Éxodo 12, ustedes lo pueden leer, el cordero que se inmoló la noche de Pascua, con los panes sin levadura, porque tuvieron que salir rápido y tuvieron que comérselos sin levadura. Se une allí el significado de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Luego existía el otro sacrificio que era el de la expiación para el perdón de los pecados. En Cristo todos esos sacrificios se unen, todos. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que todos esos sacrificios se unen en Cristo? Está escrito en Hebreos capítulo 10, lo vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Todo ese sacrificio, lo que era el holocausto, lo que era el sacrificio de comunión, lo que era el de expiación, esos sacrificios que eran distintos se unen todos en Cristo en uno solo. Y ya no hay que matar un cordero, tampoco un toro, tampoco un par de tórtolos pichones, ya es el cuerpo de Cristo. Y por eso dice Juan, este es el Cordero de Dios. O sea, el que se ofrece por nuestra salvación, para el perdón de los pecados. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Holocaustos y expiaciones. Escuche, holocaustos, ¿se acuerda que uno de los sacrificios dice Levítico del 2 al 4? El primer sacrificio era el del holocausto, donde se quemaba todo. Holocaustos y expiaciones. El otro sacrificio era el de expiación, que era para el perdón de los pecados. Eran distintos, pero aquí los está uniendo, mire, está uniendo los dos. En este momento los está uniendo los holocaustos y sacrificios. A pesar de que eran distintos, los está uniendo. Por el pecado. Por el pecado, observe que se ofreciera para el perdón de los pecados. No te agradaron. Antiguo Testamento, no te agradaron. Sigue. Entonces dije. Aquí vienen cómo Cristo reemplaza esos sacrificios. Entonces dije. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo es el que viene a reemplazar eso. Pero como no quedó muy claro, lo va a explicar de nuevo, con otras palabras, pongan cuidado. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, explicación. Sacrificio, ¿se acuerda? Así se le daba el culto a Dios, a través de sacrificios. Y ofrenda. Ofrenda, ¿se acuerda la ofrenda que era ya con flor de harina? Sacrificio, ofrenda, ¿qué más? Y holocausto. Y holocausto era la otra forma del sacrificio, de la ofrenda a Dios. Y expiaciones. Y el otro, el de la expiación, ahí los está nombrando. El sacrificio, que era el de comunión. El de la ofrenda, que era el de la flor de harina. El holocausto, que era el otro sacrificio. Y el de expiación, que era para el perdón de los pecados. Todo eso lo está metiendo en un solo saco. Repítalo de nuevo. Sacrificio, que era el de comunión. Y holocausto. Holocausto, que era otro sacrificio donde también se mataba el cordero, pero se quemaba completamente el cordero. Y expiaciones. Y expiación. Por el pecado no quisiste. Ya Dios no lo quiere. Y eso era del Antiguo Testamento. No lo quisiste. Ahora, si Él no quiere eso, ¿qué nos va a dar a cambio? En el Nuevo Testamento, ¿qué va a reemplazar esos sacrificios? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso tenía que ofrecerse y está escrito en Levítico. Desde el 1 lo puede leer hasta el 4. Y diciendo luego, escúchenlo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está Cristo que viene a reemplazarlo. Pero como todavía no está claro, siga leyendo. Quita lo primero. Aquí está más claro. Repítalo. Quita lo primero. Repítalo. Quita lo primero. Ahí es entonces donde decimos que el Antiguo Testamento llegó hasta Cristo. Quita lo primero. Ya ustedes verán que el sacerdote, que era el que ofrecía el culto a Dios,
El sacerdote que era el ministro del culto, el que ofrecía los sacrificios, ese sacerdote que ofrecía un toro, un macho cabrío o un par de pichones o de tórtola, ese ya no vale. Quítalo primero. Ahora mire cuando Jesucristo establece algo nuevo, escuche. Para establecer esto último. Para establecer esto último. Establece Cristo un nuevo sacrificio. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se va a sacrificar un cordero en el holocausto, en el sacrificio de comunión o en el sacrificio de expiación. Ya no. Ahora es Cristo. Quítalo primero para establecer lo segundo. Establecer significa lo dejó Él, porque Él es Dios, lo dejó y estableció así, gústele al que no le guste, punto. He dicho, caso cerrado. Eso se llama establecer, nadie lo puede cambiar, usted y yo tenemos que obedecer porque somos cristianos. Estableció lo segundo, y ahora, eso segundo, ¿para qué lo estableció? ¿Para qué lo dejó en el mundo? Pues, ¿para qué? Escuche. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados, para eso lo dejó, pongan cuidado. Somos santificados mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda, ya no vamos a ofrecer un macho cabrío, ya no vamos a ofrecer un animal, vamos a ofrecer al mismo Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahí está entonces la explicación de por qué Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a través de Él vamos a ser santificados gracias a la oblación, al sacrificio de comunión. Por eso la Eucaristía se llama común unión. Gracias al sacrificio de común unión, que no será un animal, que ya será el del cuerpo y la sangre de Cristo para la salvación de la humanidad. Si Cristo es el Cordero de Dios, y ya San Juan lo dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿será que los evangelistas eran conscientes de eso? Miren que sí. San Mateo en el capítulo 26, versículo 1. San Mateo capítulo 26, versículo 1, viene a hablar de lo que era la fiesta de Pascua cuando se sacrificaba el cordero. ¿Qué pasó ahí? ¿Será Cristo el cordero o no será el cordero? Y si ese es el cordero, ¿va a derramar su sangre para una nueva alianza? ¿Será verdad? ¿Y será ese el culto que tenemos que celebrar a Dios? ¿Será que Él lo estableció? Como dice Hebreo, quitó lo primero y estableció lo segundo para que seamos santificados por la ofrenda de Cristo. ¿Será verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 26, 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, respiren profundo, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué se celebra entre 2 días? Se celebra la Pascua. La Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. ¿Y quién va a ser sacrificado? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo va a ser sacrificado? En la Pascua. Por eso, primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestra Pascua será sacrificado. Escúchenlo. Primera de Corintios 5, 7, siempre de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ahí viene, Lupita. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él es el sacrificio, Él es el Cordero, Él fue sacrificado. Otra vez, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado. Él es el Cordero. Y cuando Él fue sacrificado, volvemos a Mateo, Él fue sacrificado, dice Mateo, el día de Pascua, 2 días antes de la Pascua, Jesucristo le dijo, ya viene la Pascua, la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Él es nuestra Pascua. ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Versículo 26. Llegó el momento de comer la Pascua, donde se inmolaba el Cordero. ¿Qué pasó cuando se inmolaba el Cordero? Escuchémoslo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Por qué mientras comían? Acuérdense que Cristo viene a resumir todos los sacrificios de la antigua alianza. El del allá de 12, Éxodo, cuando salieron del pueblo de Egipto, donde en la Pascua sacrificaron el cordero y comieron panes ácimos. Derramaron la sangre para que ninguno pudiera hacerle daño a los que tuvieran la sangre del cordero. Pero también con el sacrificio está resumiendo los sacrificios de la común unión. Y en el sacrificio de la común unión y en el sacrificio de la Pascua tenían que sentarse a comer un banquete. Solo que en la Pascua lo comieron a las carreras. No permitieron que fermentara el pan. No le pudieron echar levadura. Entonces, pero comieron el cordero afanado. Pero en el sacrificio de común unión, donde le ofrecían a Dios ese sacrificio por el perdón de los pecados, o pidiéndole a Dios un beneficio, pidiéndole a Dios, o acción de gracia, dándole gracias a Dios por lo que Dios le había dado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, de modo que es un sacrificio de común unión, donde se sientan al banquete a comer. Pero también es la cena de la Pascua judía. Escuche otra vez. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo. ¿Qué les dijo? Atención, ¿qué les dijo? ¿Se acuerda que en el versículo 1 dice, faltaban 2 días para la Pascua y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser sacrificado? Pues ahora está con ellos en la mesa, toma pan y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús le está diciendo, yo soy el Cordero. O lo que dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, los protestantes que les sobra ignorancia dicen, o sea que los católicos están comiendo carne humana, son caníbales. No, estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y Cristo dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué está diciéndole a los apóstoles? Yo soy el Cordero, porque les dijo, es la cena de Pascua donde se sacrifica el Cordero, pero el Hijo del Hombre va a ser sacrificado. O sea, Él es el Cordero. Y dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo. ¿Qué les dijo? Bebed de ella todos. Bebed de ella todo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Aleluya, aleluya. O sea, Padre, espere un momentico aquí, espere un momentico. Usted me está diciendo, según las Escrituras, que hay un nuevo pacto. Yo no sabía eso. Hay un nuevo pacto. No, pues sigamos escuchando acerca de esto nuevo. Yo me intereso y sé que muchos de ustedes también están intrigados. ¿Qué significa esto? Escuchamos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está diciendo que Moisés en Éxodo 24 hizo el antiguo pacto, leyendo los antiguos mandamientos, matando un cordero y derramando su sangre. Pero ahora dice, establezco el segundo pacto. ¿Se acuerdan Hebreos 10, 9?
en adelante, anula lo primero y establece lo segundo, para que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Se captan la idea? O en el versículo 8 y 7, donde dice holocaustos, sacrificios, expiación, ya no lo quisiste, pero le dio un cuerpo. Entonces aquí Cristo dice, esta sangre es la sangre del Cordero. Voy a traducirlo en castellano. Cristo está diciendo, esta es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es en el nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. En el nuevo pacto entonces hay un nuevo Cordero, Cristo. Ojo, así se le da el culto a Dios con sacrificios de un Cordero. De modo que ustedes y yo vamos a asumir el nuevo culto. El nuevo culto viene con un nuevo Cordero. Ya no es un animal, es Cristo. Sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión, para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que si ustedes y yo queremos recibir el perdón de los pecados que nos trae el Cordero de Dios, tenemos que comer su cuerpo, tenemos que beber su sangre. Ese era el sacrificio de la antigua alianza, que se llamaba sacrificio de común unión. Les repito, léanlo, Levítico capítulo 1 al 4, los capítulos esos. Y en la Biblia Reina Valera no lo llama de común unión, lo llama el sacrificio de paz, o sea, donde se reconcilia el pueblo con Dios. En la Biblia católica se llama de común unión. Pero es lo mismo, de paz, donde se reconcilia Dios con el hombre. Y dice el Señor, esta es la sangre de la nueva alianza, nuevo pacto. Si es nuevo, ¿qué está diciendo? Que el antiguo de Éxodo 24, invito a los adventistas para que lo lean, que era con los 10 mandamientos y eran con un cordero, ya quedó anticuado, ya cambió. Por eso dicen 10, 9 en adelante de Hebreos, quita lo primero y establece lo segundo. Eso ya quedó atrás. Pero no solamente lo dice Mateo, ¿cómo lo dice San Lucas? En San Lucas capítulo 19, capítulo 22, versículo 7, dice casi lo mismo, pero con otras palabras. Llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Se acuerda? La Pascua, que comieron panes sin levadura. Pero también la ofrenda que se hacía en el Antiguo Testamento, uno de los sacrificios que hacía también, era la ofrenda de flor de harina. También se une allí. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas lo dice más claro. Era necesario sacrificar el cordero de Pascua. ¿Quién sacrificaba el cordero de Pascua? Única y exclusivamente el sacerdote. Llegaba el momento de sacrificar, no lo pierdan de vista, otra vez. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a ver quién es ese cordero de la Pascua. Era necesario sacrificarlo. Versículo 22. Versículo 19. Vamos a ver quién es el cordero de Pascua. Porque es necesario que se sacrifique. Vamos a ver. Y tomó el pan. Cristo tomó pan. Y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Él es el Cordero. Era necesario que se sacrificara el Cordero, y el Cordero es Cristo, ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 5, 7. Él es nuestra Pascua, el que ha sido inmolado por nosotros. Entonces dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Pero ojo, si se acaba la antigua alianza y comienza la nueva alianza, si se acaba el antiguo pacto y comienza el antiguo pacto, quiere decir que ya no se van a ofrecer los animales. Ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quiere decir que los sacerdotes de la antigua alianza
quedan sin función, porque ellos ya no pueden ofrecer este sacrificio, este nuevo culto, porque ellos ofrecían animales y ellos no están autorizados para hacer este sacrificio. Y ahora, ¿quién lo va a ofrecer? ¿O no se tendrá que ofrecer? Pero si es el que Dios estableció, ¿habrá alguien que lo pueda ofrecer? ¿Tendrá Jesús la capacidad de nombrar los nuevos sacerdotes? ¿Y efectivamente los nombró? ¿Cómo sabemos que nombró nuevos sacerdotes? Para ofrecer el nuevo sacrificio, el nuevo culto, donde no se ofrece un animal, sino el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Escuchen lo que viene. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Haced esto en memoria de mí. Le dijo que hicieran esto, porque los sacerdotes de la antigua alianza ya no lo podían hacer, porque ellos hacían era con animales. Pero en el Nuevo Testamento Él establece lo segundo, deja hombres, sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque va a ofrecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién podía ofrecer ese culto? Solo el sacerdote. Y cuando Jesús le dice, haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Ustedes van a encargarse de ofrecer este culto, este sacrificio. Ustedes serán mis sacerdotes. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. Eso es verdad que ahí no dice la palabra sacerdote, pero ahí dice la función del sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Ofrecer el cordero, el sacrificio a Dios. Y Jesús dice, hagan esto, tienen que ofrecerlo ustedes. Les está dando la función de sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. Definitivamente la palabra de Dios no se equivoca. Siempre se los he dicho, cómo Dios nos regala tan gran alimento para nuestra salvación. Cómo Dios no nos abandona y quiere que nosotros nos salvemos, que sean perdonados nuestros pecados. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso que hablaba Juan, ¿cómo viene a explicarlo este sacerdote, el padre Luis Toro? ¿Cómo nos viene a explicar qué significa? ¿Cómo nos viene a mostrar el regalo de un nuevo sacerdocio que nos da Jesucristo? Y qué alegría poder tener en nuestra Iglesia Católica ese nuevo sacrificio que es Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo y que se hace carne, se hace sangre para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros se nos sean perdonados nuestros pecados. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es un regalo. Y poderlo compartir, poderlo llegar y hacérselo llegar a muchas personas, depende de nosotros, depende de ti, que podamos ser luz en medio de la oscuridad, para que todos podamos ser parte de este banquete. Dios les bendiga y que siempre el Señor nos ilumine para poder servir y anunciar, evangelizar por medio de estas redes sociales. Padre Toro Enseña, Dios les bendiga.